Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Increíble. Vamos con Cultivando el la video. inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C-131. Capítulo 131. Nin Chanch examinó la reliquia de Buda en su mano con su sentido espiritual. Su luz espiritual pura superó con creces a la anterior de Conven, debido tanto a la mayor calidad de la reliquia como a los menores daños sufridos. Los ojos de Nin Chanch brillaban de alegría. Esta reliquia, si se combina con su fruit para hacer una pastilla, podría beneficiar incluso a aquellos en la etapa de establecimiento de la fundación. Este era un objeto espiritual raro. La mirada de Nin Chanch se desplazó hacia el jardín de hierbas espirituales. Xiaofu estaba desmalezando diligentemente, su dedicación era evidente. La energía espiritual del jardín endureció las malas hierbas, más allá de la capacidad de corte de los artistas marciales comunes. Afortunadamente, el cuerpo de Xiaofu se benefició de la tierra espiritual y sus artes marciales progresaron rápidamente. Su corazón puro y su capacidad única para sentir la energía espiritual le permitieron absorber la esencia espiritual de las hierbas de una manera especial, transformándola lentamente. Nin Chanch observó sus cambios, similares a la formación inicial de un físico especial relacionado con las hierbas espirituales. Estaba intrigado y continuó estudiándolo, considerándolo similar a las habilidades innatas del mono espiritual dorado. Quizás, podría llamarse el cuerpo espiritual herbal, reflexionó, viendo a Xiaofu absorber la esencia espiritual. Sin embargo, pronto su atención se centró en la fruta su en el jardín. Gracias a la abundante energía espiritual, el suelo fértil y los encantamientos que aceleran el tiempo, la semilla de la fruta su había brotado y crecido hasta convertirse en un pequeño árbol. En la parte superior colgaba una pequeña fruta, todavía ligeramente verde e inmadura. Una vez que llegue a la etapa de establecimiento de la fundación y la fruta su madure, combinarla con la reliquia para hacer una pastilla me ayudará a avanzar a la etapa intermedia del establecimiento de la fundación, pensó, almacenando la reliquia en su anillo de almacenamiento. Ahora no necesitaba hacer la píldora porque tenía suficiente energía espiritual. Ni siquiera una pastilla reliquia le ayudaría a ascender a la etapa de establecimiento de la fundación en este momento. Nin Chanch miró hacia adentro y vio el retoño del árbol espiritual de los 5 elementos creciendo en su dantian, brillando con una luz espiritual de 5 colores. Una vez madurado, alcanzaría la etapa de establecimiento de la fundación. Su energía espiritual, plenamente convertida en líquido espiritual, alimentaba el árbol diariamente. Este proceso no se podía apresurar. Calculó que el retoño tardaría aproximadamente un mes en convertirse en un árbol pequeño. Sin embargo, sentía una sensación de incompletitud en su estado mental, a pesar de su tranquila y decidida búsqueda del Dao. Su energía espiritual circuló mientras realizaba una pequeña técnica de karma, adquiriendo perspicacia. Tal vez, debería descender la montaña, se dio cuenta, recordando su llegada a este mundo hace 10 años y su encuentro con su amo y los demás, de un acontecimiento kármico significativo. Con una sonrisa, decidió esperar a que Sang Sanfen terminara su reclusión antes de discutir su plan. Cerrando los ojos, invocó varios elementos espirituales de los 5 elementos de su anillo de almacenamiento. La esencia de los 5 elementos fue absorbida por el árbol espiritual de los 5 elementos en su dantian y las espadas espirituales de los 5 elementos a su lado. Las espadas estaban en un punto crítico de transformación, listas para adquirir la verdadera naturaleza espiritual. Pronto desatarían un poder formidable incluso sin el control de días para Nin Chanch. La hazaña de Sang Sanfen de romper las puertas de Shaolin se había extendido a la dinastía Min, atrayendo a más sectas a visitar Wudang. Muchos expertos de edad avanzada buscaron entrar a la tumba celestial de Wudang, mejorando su reputación. El mono espíritu dorado, ahora un mono pequeño, había progresado rápidamente. Nin Chanch estimó que estaba cerca de lograr una forma verdadera de 4 Sang, lo que lo convertía en el tercer combatiente de nivel inmortal de la tierra de Wudang. Solo Nin Chanch lo sabía. Los 7 héroes de Wudang también trabajaron duro. Sang Qisan se estaba acercando al reino del hombre celestial, y sus hermanos entrenaron diligentemente,
con el objetivo de usar la formación espada de la Osa Mayor para combatir a los inmortales de la Tierra, reduciendo la dependencia de su maestro y hermano menor. Un día, mientras Nin Chanch meditaba en la biblioteca, las espadas espirituales de los 5 elementos brillaban intermitentemente. Abrió los ojos, complacido. Las espadas estaban a punto de adquirir naturaleza espiritual. Volvió a colocar sus escrituras taoístas en el estante y se centró en las espadas. Con una ola aparecieron varios elementos espirituales de los 5 elementos, cada uno de los cuales contenía diferentes cantidades de esencia espiritual. Se trataba de regalos de sectas visitantes, muchos de los cuales contenían energía espiritual. Nin Chanch encendió un fuego verdadero yang puro, envolviendo los elementos en llamas azules y refinándolos hasta convertirlos en esencia pura de los 5 elementos. Reúne la esencia de los 5 elementos para ayudarte a adquirir naturaleza espiritual. Él cantó, guiando la esencia hacia las espadas. Las espadas vibraron alegremente, su luz se estabilizó y se profundizó. Vas. Olas de energía se extendieron desde la biblioteca. El mono espiritual dorado, meditando, abrió los ojos con sorpresa, sintiendo el nacimiento de 5 seres como él. Aunque improbable, reconoció las extraordinarias habilidades de Nin Chanch. Xiaofu, regando las hierbas espirituales, sintió la energía alegre y reconoció la presencia familiar de las espadas Yin Yuan, Chiqiao y Golden Edge. Ella sonrió felicitaciones, pequeños, y continuó su trabajo. Sang Sanfeng, recluido, sintió la energía. Recién unido a la espada Taiji, quedó asombrado por la transformación de las espadas espirituales de los 5 elementos. ¡Qué energía tan maravillosa!, exclamó admirando la obra de su discípulo. Esperaba que su espada Taiji algún día coincidiera con las espadas de los 5 elementos, que habían recibido profundos encantamientos Yin-Yang de Nin Chanch. Al terminar su reclusión, Sang Sanfeng decidió discutir la posibilidad de descender la montaña con su discípulo. En la biblioteca, las espadas espirituales de los 5 elementos completaron su transformación, adquiriendo naturaleza espiritual. Ahora tenían una presencia alegre y vivaz, similar a la de los niños pequeños que expresaban su admiración por Nin Chanch, su creador. Nin Chanch sonrió, sosteniendo la espada Chiqiao, que parecía un niño pequeño y ardiente. ¡Maravilloso! Se rió, imaginando su futuro como venerados antepasados espirituales de la espada. El poder de las espadas había aumentado y Nin Chanch planeaba nutrir aún más su naturaleza espiritual, con el objetivo de que se convirtieran en poderosos tesoros. Jugó brevemente con las espadas antes de guardarlas en su dantian, donde serían refinadas junto con el árbol espiritual de los 5 elementos. Satisfecho, vio a Sang Sanfeng entrar a la biblioteca. Se sentaron, sirvieron té del mono espiritual dorado y Sang Sanfeng finalmente habló. Chanch, ¿recuerdas el evento en el Monte Hua hace 10 años? Para cualquier otra persona, esta pregunta sería absurda, pero Sang Sanfeng creía que su discípulo nació con conocimiento. Nin Chanch sonrió. Sí, maestro, lo recuerdo. Sang Sanfeng suspiró. Entonces, me elegiste a mí, negó con la no cabeza. al revés. No del todo, maestro. Si no me hubieras elegido, habría sido en vano. Sang Sanfeng continuó. ¿Sabes acerca de mi acuerdo con el maestro Chongyan y el hereje oriental? Un hombre debe cumplir su palabra. Aunque me elegiste, me beneficié de ellos. No te obligaré, pero espero que los visites. Se acerca mi cumpleaños número 100. Puedes invitarlos, cumpliendo nuestra antigua promesa. No mencionó el medio amo ni los acuerdos matrimoniales, confiando en que Nin Chanch decidiría. Nin Chanch asintió. Visitaré al maestro Chongyan y al hereje oriental. Este karma afecta a mi Dao. Lo manejaré adecuadamente. Sang Sanfeng, aliviado, sonrió. Bien, bien. Temía que no quisieras descender la montaña. Nin Chanch sonrió. Es mi deber, maestro. Incluso sin el karma, Nin Chanch no se negaría. Disfrutaba del Dao y podía soportar la soledad, pero no le importaba descender la montaña. Al ver partir a Sang Sanfeng, Nin Chanch sonrió y planeó sus visitas a la secta Quanzhen y la isla Peach Blossom. También pensó en un regalo para el centenario de su maestro. Sin necesidad de una preparación exhaustiva, empacó algunas escrituras taoístas y partió,
instruyendo al mono espiritual dorado para que custodiara la biblioteca. Sin informar a Son Yuanqiao y a los demás, descendió la montaña. En un estado de iluminación, actuó por impulso, encarnando una práctica taoísta de espíritu libre. Así, 10 años después de ascender al pico Tianzu, Ning Chanch finalmente descendió la montaña. Una visión increíble. Contacto, cultivando 2. La inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C132. Capítulo 132. Desde el día en que Sang Sanfen encontró a Ning Chanch después de cruzar por primera vez a las 9 provincias, Ning Chanch nunca había vuelto a descender la montaña. Aunque sentía curiosidad por el mundo, su corazón estaba firme en el Dao y podía soportar la soledad sin buscar el mundo mortal. El Dao tenía un atractivo mucho mayor para él. Sin embargo, como esta vez ya planeaba descender la montaña, decidió disfrutar también de las vistas del Jianghu. En lugar de apresurarse con la técnica de escape de los 5 elementos, optó por caminar tranquilamente, midiendo la tierra con sus propios pasos. Faltando aproximadamente un mes para regresar, no había necesidad de apresurarse. De vez en cuando volaba con su espada o utilizaba la técnica de escape, pero este viaje no era simplemente una tarea a completar, era también una oportunidad de experimentar el mundo mortal, que era una forma de cultivo en sí mismo. El territorio de la dinastía Min era vasto. Para la mayoría de los plebeyos, era difícil abandonar incluso su propio condado, y mucho menos la dinastía. Solo los artistas marciales, con su capacidad de viajar rápidamente, podían experimentar el mundo en general. Ning Chanch entró en un pequeño pueblo. Calabazas azucaradas heladas. Recién hecho, solo 3 monedas por brocheta. Bollos frescos, ven a verlos. Piel fina, carne jugosa, échele un vistazo, señor. Quítate del camino, asqueroso mendigo, no bloquees el camino de este joven maestro. ¿Escuchaste? El patriarca de la secta del puño divino está tomando otra concubina. Los precios de la seda han aumentado últimamente en el sur. No es un buen momento para acumular existencias, yo sugeriría acaparar jade en su lugar. El sentido espiritual de Ning Chanch envolvió a toda la ciudad. Podía escuchar fácilmente el parloteo de vendedores ambulantes, comerciantes y artistas marciales. Él simplemente caminó hacia la multitud, como un observador. Nadie notó su presencia. Algunos sintieron una fuerza extraña que los empujaba a un lado, pero cuando miraron a su alrededor, no vieron nada. Ning Chanch sonrió débilmente. Vio a madres mendigas y a sus hijos aferrados unos a otros, las risas de burdeles, comerciantes conspirando para acumular bienes y artistas marciales buscando venganza. Pero, sobre todo, vio a gente corriente, maridos y esposas discutiendo, padres e hijos trabajando juntos, todos viviendo sus vidas con seriedad. Una comprensión comenzó a formarse en su corazón. Entonces, ¿este es el mundo mortal? Después de 10 años de leer escrituras taoístas en la biblioteca, ver el mundo mortal de primera mano provocó destellos de perspicacia que inundaron su mente. Se sintió como si estuviera experimentando un avance largamente esperado. Comprender la voluntad del cielo es un camino, pero sumergirse en el mundo mortal también es un camino. Murmuró para sí mismo mientras continuaba caminando, sintiendo gradualmente una dirección. Pasó por pueblos y ciudades, abandonando la dinastía Min y entrando en la dinastía Song, continuando su viaje. En el camino, Ning Chanch fue testigo de muchos acontecimientos en Jianghu. Vio injusticia, heroísmo, planes y justicia. Vio hermanos matándose entre sí por un manual de artes marciales y a un joven de noble corazón arriesgando su vida para proteger a una mujer embarazada. A veces, Ning Chanch intervenía, dependiendo de su estado de ánimo. La mayor parte del tiempo, simplemente observaba. Obtuvo una comprensión más profunda de la complejidad de la naturaleza humana y la intrincada relación entre el destino y el karma. Una vez, se encontró con un mendigo que practicaba una tosca técnica de espada en un templo en ruinas. Por capricho, Ning Chanch creó un profundo arte marcial y se lo enseñó al niño antes de irse. Se encontró con un pueblo bárbaro que se preparaba para sacrificar niños. Con un movimiento de su mano, desató el fuego puro Yan verdadero, quemando la aldea hasta los cimientos, dejando que los niños se arrodillaran en gratitud mientras él se alejaba. También se encontró con soldados que patrullaban la frontera y que habían enfermado de una plaga.
Una sola explosión de energía espiritual los curó, rescatándolos del borde de la muerte. Por supuesto, aquellos que albergaban malas intenciones hacia él tuvieron un final rápido y decisivo. En solo medio mes, Nin Chanch había experimentado mucho. Su ritmo variaba, a veces rápido, a veces lento. A veces incluso olvidó el propósito original de su viaje. Se sumergió en el mundo mortal, comprendiendo sus complejidades. Ya sea intencionalmente o no, alteró el destino de muchas personas, manipulando sutilmente el karma. Las ideas en su mente se volvieron cada vez más brillantes. Un día, en un pequeño pueblo al pie del monte Songnan, Nin Chanch de repente se dio cuenta de que se estaba acercando a la secta Quanzhen. Suspiró profundamente. El mundo mortal es ciertamente un camino, pero no es mi camino. En medio mes se había sumergido en el mundo mortal, ganando mucho, pero también comprendió que si bien el mundo mortal era bueno, no era donde se quedaría. Su camino fue la búsqueda del Dao y la comprensión de la voluntad del cielo. Al reflexionar sobre su viaje, sus ojos brillaron con renovada claridad. 10 años de estudio del Dao en la biblioteca culminaron en este momento de iluminación a través del mundo mortal. Su comprensión del karma se profundizó y su vasto sentido espiritual comenzó a rotar, formando una forma tangible. Una figura translúcida parecida a Nin Chanch estaba sentada con las piernas cruzadas en las profundidades de su mar de conciencia, su Dios espíritu. Notificación del sistema. Has descendido la montaña y has experimentado el mundo mortal. Tus 10 años de comprensión del Dao han culminado en la iluminación y tu sentido espiritual se ha transformado. Has creado la técnica Dao en Moro World Spirit Condensation. Has descendido la montaña y has sido testigo de las innumerables facetas de la vida, manipulando el karma y el destino. Tu comprensión del Dao del karma y el destino se ha profundizado, y tu técnica de karma menor ha avanzado aún más. Cada uno de ellos llevaba expresiones de conmoción y urgencia, temiendo que pudieran ofender a Nin Chanch. Solo ahora entendieron por qué su maestro les había ordenado copiar las escrituras taoístas de la secta. Fue en preparación para esta visita. Mayu de la secta Quanzhen saluda al pequeño inmortal. Mayu, el líder de los 7 de Quanzhen, juntó sus manos en señal de respeto. A su lado, un taoísta desaliñado de mediana edad con una sonrisa traviesa acarició a Nin Chanch. Entonces, eres el pequeño inmortal, he oído mucho sobre ti. No pareces tener 3 cabezas y 6 brazos, entonces, ¿cómo eres tan poderoso? Mayu y los demás comenzaron a sudar frío, arrastrando rápidamente al hombre hacia atrás. Por favor, perdónalo, pequeño inmortal. Mi tío marcial es sencillo por naturaleza. Nin Chanch simplemente sonrió y meneó la cabeza. Está bien. Saludo a todos los amigos taoístas de la secta Quanzhen, dijo Nin Chanch con una sonrisa. Aparte de su gran maestro, Wang Chongyan, toda la secta Quanzhen había venido a saludarlo. Semejante recepción fue el más alto honor. He venido a visitar al maestro Chongyan en nombre de mi maestro, Sang Sanfeng, para honrar la amistad de hace 10 años. Pido disculpas por la visita repentina. En absoluto, la secta Quanzhen se siente honrada por tu presencia. Ellos respondieron cortésmente. Cuando entraron a los terrenos de la secta, vieron a un taoísta alto e imponente parado allí, sonriendo mientras miraba a Nin Chanch. Sus emociones eran complejas: emoción, arrepentimiento, admiración y un toque de tristeza. No fue otro que Wang Chongyan, el gran maestro de la secta Quanzhen, quien dio la bienvenida personalmente a Nin Chanch. Nin Chanch dio un paso adelante y se inclinó respetuosamente. Nin Chanch saluda al maestro Chongyan. He venido en nombre de mi maestro para honrar la amistad de hace 10 años. Aunque Nin Chanch no tenía sentimientos fuertes hacia los demás miembros de la secta Quanzhen, tenía en alta estima a Wang Chongyan. Después de todo, fueron Wang Chongyan, Sang Sanfeng y Huang Yaozi quienes lo encontraron cuando era un bebé. Aunque Wang Chongyan no le había enseñado artes marciales, todavía existía un vínculo entre ellos. Wang Chongyan se rió de buena gana. Bien, bien. Hace 10 años, eras solo un bebé. Incluso entonces, sabía que eras una joya rara. Pero nunca imaginé que crecerías tan rápido, superándome en un abrir y cerrar de ojos. Él suspiró.
Es una pena que no haya tenido la fortuna de llevarte a la secta Quanzhen. Este siempre había sido su arrepentimiento. Si hubiera tomado a Nin Chanch como discípulo, no se arrepentiría en vida. Pero él solo se lamentaba, sabía que Sang Sanfen había estado más calificado para convertirse en el maestro de Nin Chanch. Una visión increíble. Contacto, cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen 133. Capítulo 133. Nin Chanch sintió al Dios Espíritu dentro de su mar de conciencia y quedó asombrado. No esperaba que la técnica de condensación espiritual del mundo mortal lo ayudara a formar un Dios espiritual. Anteriormente, su técnica Heavenly Phenomenon Spirit Refining había permitido que su sentido espiritual superara con creces al de la gente común, pero eso era meramente cuantitativo. Ahora, a través de la energía del mundo mortal, había experimentado una transformación cualitativa, formando un Dios espiritual. Podía sentir los beneficios inmediatamente. Su Dios espiritual ahora podría absorber la energía espiritual de manera mucho más eficiente que antes. Además, su sentido espiritual se había quintuplicado, lo que le permitía percibir incluso el paisaje de la cima del monte Somnan desde su ubicación actual. Un día, tal vez le sea posible cubrir las 9 provincias enteras con un solo pensamiento. El Dios espíritu es similar a la diferencia entre líquido espiritual y energía espiritual, un salto cualitativo. Quizás incluso más. Según mis deducciones, después de formar el núcleo dorado, la siguiente etapa es el alma naciente. Este Dios espíritu parece compartir algunas similitudes con el alma naciente y ayudará enormemente a mi cultivo futuro. Con solo un breve momento de percepción, Nin Chanch obtuvo innumerables conocimientos. Sonrió satisfecho con los resultados de su viaje. No solo había obtenido claridad sobre su propio camino, sino que también había recibido esta recompensa inesperada. Además, su técnica de karma menor había avanzado, acercándolo a algún día dominar el poder divino del karma. Aunque la técnica no parecía destacable, a menudo ayudaba a Nin Chanch a tomar las decisiones correctas, alineándose con el karma y logrando el doble de resultado con la mitad del esfuerzo, como ahora. Mirando hacia el monte Somnan, Nin Chanch estaba seguro. Cuando completaran sus visitas al monte Somnan y a la isla Peach Blossom, llegaría a la etapa de establecimiento de la fundación con un estado mental perfecto. Inconscientemente, Nin Chanch reveló su presencia. Su túnica taoísta blanca y su apariencia refinada llamaron la atención de la gente del pueblo. Pero su corazón permaneció tranquilo mientras continuaba hacia el monte Somnan. Nin Chanch de Wudang, aquí para visitar al maestro Chonyan de la secta Quanzhen. Por favor, infórmale. Nin Chanch sonrió mientras se dirigía a los desconcertados discípulos de Quanzhen. Los discípulos miraron con sorpresa al joven taoísta que tenían delante, vestido con una túnica blanca tan pura como las nubes. Pero lo que realmente los sorprendió fue su introducción. ¿Nin Chanch de Wudang? ¿No es ese el legendario pequeño inmortal? Quedaron congelados en su lugar hasta que el discípulo principal finalmente reaccionó, preguntando con cautela, ¿eres el pequeño inmortal? Nin Chanch asintió con una sonrisa. Los discípulos jadearon, su conmoción era evidente. No dudaban de su identidad, su extraordinaria aura superaba incluso a la de su propio gran maestro. Además, sabían del acuerdo entre su gran maestro y Sang Sanfen. Pero no esperaban que el mismísimo pequeño inmortal los visitara. Por favor, por aquí. Los discípulos rápidamente se recompusieron y abrieron el camino, todavía tambaleándose por el shock. Este era el pequeño inmortal. El legendario genio incomparable, o mejor dicho, el maestro incomparable. Un discípulo se apresuró a informar a los demás, mientras Nin Chanch sonreía, sintiendo la conmoción en la distancia. Los discípulos que lo acompañaban estaban demasiado nerviosos para hablar, temiendo que pudieran decir algo malo. Aunque Nin Chanch no exudaba ninguna aura opresiva, la idea de su capacidad para reprimir a los inmortales de la tierra hacía temblar sus piernas. Pronto, un grupo se acercó a ellos, ninguno más que los 7 cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen 134. Capítulo 134. Los 7 de Quanzhen quedaron atónitos y con la mente tambaleándose. A partir de unas pocas palabras, reconstruyeron la historia. Hace 10 años, al pie del monte Hua,
Su amo y Sang Sanfen habían encontrado al bebé que se convertiría en el pequeño inmortal. Pero al final, Sang Sanfen lo llevó a Wudang. El pensamiento los llenó de inmenso arrepentimiento. Ojalá el pequeño inmortal hubiera sido su hermano menor. Ning Chang sonrió. Algunas cosas no necesitaban decirse en voz alta. Él y Wang Chongyan entendieron los pensamientos del otro. Fue bueno tener este vínculo. Ning Chang pudo ver que Wang Chongyan también era un talento incomparable. Con el tiempo, podría ascender al reino de la tierra inmortal, siempre y cuando hubiera curado las heridas ocultas en su cuerpo. Sí, Wang Chongyan tenía heridas ocultas. Sin ellos, con su talento, ya habría alcanzado el 9º nivel del reino del hombre celestial en los últimos 10 años. Con esto en mente, Ning Chang sonrió y dijo, traje un pequeño regalo para el maestro Chongyan. Todos en el pasillo se giraron para mirar, curiosos por el regalo del pequeño inmortal. Estaba destinado a ser extraordinario. Ning Chang agitó la mano y ante ellos aparecieron 2 pequeñas cajas de madera. Esta es la píldora Jiasi. Tomar uno aumentará el cultivo en 60 años. Sin embargo, cada persona solo puede tomar uno. Abrió la primera caja y reveló 3 pastillas negras que emitían un aroma fragante. Los 7 de Quanzhen quedaron atónitos y su respiración se aceleró. ¿60 años de cultivo a partir de una sola pastilla? ¿Qué clase de efecto milagroso fue ese? En el Jianghu, esto era sin duda un tesoro entre tesoros. En ese momento comprendieron por qué los discípulos de Wudang eran tan poderosos. Con pastillas tan divinas, incluso una persona mediocre podría convertirse en un experto en artes marciales. Wang Chongyan también quedó sorprendido y conmovido. La píldora Jiasi no le servía de nada, pero beneficiaría enormemente a sus discípulos. Ning Chang había considerado claramente la situación actual de la secta Quanzhen, su falta de talento joven. Wang Chongyan se sintió avergonzado. ¡Qué regalo tan generoso! Realmente no lo merezco. No tenía idea de que tú también eras experto en alquimia. Ning Chang sonrió. Lo sé un poco. Por favor, maestro Chongyan, acéptelo como muestra de gratitud. Abrió la segunda caja. Esta es la píldora Golden Wen Ye Yu. Tiene efectos milagrosos para curar heridas internas y restaurar la esencia. Noté que el maestro Chongyan tiene algunas heridas ocultas. Quizás esta pastilla pueda ayudar. Los 7 de Quanzhen y Zhou Botong quedaron conmocionados. No sabían que su amo, o hermano mayor, tenía heridas internas tan graves. Miraron a Wang Chongyan con preocupación, pero él estaba congelado por el shock, con los ojos llenos de incredulidad, que pronto se convirtió en una sonrisa amarga. Los rumores sobre tus habilidades no fueron exagerados. No esperaba que vieras a través de mis heridas ocultas a primera vista. Tu visión es verdaderamente notable. Ning Chang sonrió. Fue solo una suposición. Con tu talento deberías estar mucho más allá de tu ámbito actual. ¿Por qué no probar la pastilla ahora? Puedo ayudarte haciendo guardia. Por supuesto, no fue una suposición. Con su dios espiritual, Ning Chang podía ver todo con claridad, hasta la esencia. Wang Chongyan suspiró. Tienes razón. Después de obtener el manual de Nanin, intenté integrarlo con mi habilidad innata, pero me rechazaron. En ese momento, Ouyang Feng vino a robar el manual y me vi obligado a luchar, lo que hirió mi esencia. Con el paso de los años, se ha convertido en una enfermedad crónica. Estaba al borde de la muerte, pero ahora parece que me han dado una segunda oportunidad, gracias a tu llegada. Sus ojos estaban llenos de emoción. El destino es verdaderamente ante Ning Chang. Nunca esperé que el bebé que encontré hace 10 años se convirtiera en mi salvador. No te enseñé ni te crié. Fue mera casualidad que nos conociéramos y me siento indigno de tu amabilidad. Ning Chang lo ayudó a levantarse. No hay necesidad de esto, maestro Chongyan. Nuestro encuentro también fue una cuestión de karma. Ya que tienes un acuerdo con mi amo, por favor acepta este regalo sin dudarlo. Los 7 de Quanzhen y Zhou Botong se sorprendieron al enterarse de la magnitud de las heridas de su maestro. Le instaron, maestro, ¿por qué no probar la píldora Golden Wind Jade Dew? Si el pequeño inmortal te lo ha dado,
Debe poder curarte. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Nin Chan sonrió cuando Wang Chongyan tomó la píldora dorada y se la tragó de un trago. La píldora de rocío de Jade Golden Wind era algo que Nin Chan había refinado durante su vuelo con espada a través de los 9 cielos, reuniendo una voluta de viento celestial y la gota más concentrada de rocío matutino cada día. Tenía notables propiedades curativas. Cuando Wang Chongyan tragó la pastilla, inmediatamente sintió un cambio asombroso. Sus ojos se abrieron, lo que provocó que los 7 de Quansen y Zhou Botong se tensaran. Pero pronto, Wang Chongyan cerró los ojos y se sentó con las piernas cruzadas, activando su habilidad innata. Dentro, Wang Chongyan estaba abrumado. Tan pronto como la pastilla entró en su garganta, pareció transformarse en una brisa que penetró en su cuerpo. Sus heridas de larga data comenzaron a salir a la superficie y, por un momento, pensó que sus viejas heridas se estaban agravando, temiendo que su final estuviera cerca. Pero luego quedó atónito. El suave poder medicinal arrasó su cuerpo y sus meridianos, y las viejas heridas desaparecieron casi instantáneamente. Las llamadas heridas fuente eran completamente impotentes ante esta píldora milagrosa. Un zumbido de energía invisible se extendió desde el cuerpo de Wang Chongyan. Los discípulos de Quansen, que habían estado observando de cerca, se sorprendieron pero luego se alegraron mucho. Podían sentir claramente una vitalidad y una fuerza sin precedentes surgiendo de su maestro, y su aura seguía aumentando. El maestro está a punto de abrirse paso. No solo se ha curado, sino que está a punto de avanzar. Una visión increíble. Contacto, cultivando 2. La inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C135. Capítulo 135. Los discípulos quedaron estupefactos e instintivamente miraron hacia Nin Chan. Mantuvo la calma, conociendo los efectos de la píldora que había refinado. Al ver su asombro, sonrió y dijo, la píldora Golden Wind Jade cura principalmente, pero también tiene algún efecto en la mejora del cultivo. Envió una corriente de energía espiritual para proteger a Wang Chongyan de cualquier reacción violenta. Tan pronto como sus palabras cayeron, estalló un sonido retumbante. El aura de Wang Chongyan se elevó, sacudiendo el aire. Abrió los ojos, lleno de alegría y admiración. Los discípulos miraron con asombro. Wang Chongyan había logrado abrirse paso, había alcanzado el 7º nivel del reino del hombre celestial. En Jianghu, esto lo convirtió en uno de los más fuertes, justo debajo de los inmortales de la tierra. Felicitaciones, maestro, por su completa recuperación y avance. Los 7 de Quansen ofrecieron sus más sinceras felicitaciones. Hace unos momentos, estaban desesperados por la muerte inminente de su amo, pero ahora, con sus heridas curadas y su cultivo avanzado, sus emociones eran un torbellino. Wang Chongyan les hizo un gesto para que se fueran y luego se inclinó profundamente ante Nin Chan. Chan, este regalo es demasiado grande. Me siento indigno, a partir de ahora, si alguna vez necesitas algo, la secta Quansen lo dará todo para ayudarte. Solo Wang Chongyan comprendió verdaderamente lo milagrosa que era la píldora de jade y rocío del viento dorado. Ya se había resignado a morir después de lidiar con su antiguo rival, Ouyang Feng, pero ahora, gracias a Nin Chan, tenía una nueva oportunidad de vida, e incluso su cultivo había avanzado. Para que un experto en el reino del hombre celestial avance más, la píldora debe ser un tesoro increíblemente raro. Los 7 de Quansen, ahora plenamente conscientes de los efectos de la píldora, también se inclinaron ante Nin Chan. Gracias, pequeño inmortal, por tu ayuda. Si alguna vez necesitas algo, la secta Quansen lo dará todo para ayudarte. Estaban llenos tanto de gratitud como de asombro. El mundo sabía que avanzar en el reino del hombre celestial requería iluminación personal y refinar la propia energía. Las ayudas externas eran raras y valiosas. Sin embargo, el efecto secundario de la píldora ya había empujado a su maestro hacia adelante en un nivel. Sus propiedades curativas deben ser aún más extraordinarias. Incluso Zhou Botong, a quien normalmente no le importaban esas cosas, entendía el significado de la píldora Golden Wind Jade. Sin duda era un elixir incomparable. Por un momento, toda la secta Quansen se llenó de gratitud hacia Nin Chan. Nin Chan ayudó a Wang Chongyan a levantarse y sonreír. Maestro Chongyan, no hay necesidad de tal formalidad.
Quizás nuestro encuentro en el Monte Hua hace 10 años estaba destinado a conducir a este momento. Al escuchar las palabras tranquilas y filosóficas de Ning Chang, Wang Chongyang quedó momentáneamente atónito y luego sonrió amargamente. No es de extrañar que hayas logrado tanto a una edad tan temprana. Tu corazón está mucho más iluminado que el mío. Todavía tengo mucho que aprender. Su expresión se volvió más serena. No se mostró complaciente, pero recordó profundamente este favor. Ning Chang también sintió una sensación de alivio. Resolver esta deuda kármica no significaba que él y Wang Chongyang se convertirían en extraños, pero lo liberó de una carga invisible. Su mente se sentía más clara y su sonrisa más profunda. Todos se sentaron y comenzaron a charlar casualmente. Aunque eran artistas marciales, también eran taoístas y, a medida que hablaban del Dao, su admiración por Ning Chang crecía. Con solo 10 años ya había recorrido un largo camino en el cultivo. Si alguien afirmara que es la reencarnación de un sabio taoísta, Wang Chongyang mencionó las escrituras taoístas que había preparado para Ning Chang. Con una sonrisa, condujo a Ning Chang al pabellón de la biblioteca, señalando las pilas de textos taoístas de Quanzhen recién copiados. Chang, según mi acuerdo con tu maestro, soy considerado tu medio maestro. Sin embargo, sé que no estoy calificado para tal título. Aún así, una promesa es una promesa. Sé que te encantan las escrituras taoístas y disfrutas buscando tu propia comprensión, como mencionó San Sanfen en sus cartas. Por eso te ofrezco la colección taoísta completa de Quanzhen. Podrás estudiarlo libremente mientras estés aquí, y cuando te vayas, haré que las escrituras sean entregadas a Wudang. Wang Chongyang tenía una mente muy abierta. Si Ning Chang fuera solo un gran maestro o incluso un gran maestro, podría haberse sentido más cómodo con el título de medio maestro, con la esperanza de beneficiarse de él en el futuro. Pero ahora, Ning Chang era una leyenda, e incluso el infame emperador malvado no podía derrotarlo. Wang Chongyang, un simple cultivador del reino del hombre celestial, no podría reclamar el título de medio maestro. Los 7 de Quanzhen finalmente entendieron las intenciones de su amo. Cuando copiaron las escrituras, no comprendieron del todo por qué. Pero ahora, después de ver los efectos milagrosos de la píldora Golden Wind Jeju, no tenían quejas. Ning Chang miró la vasta colección de textos taoístas y sintió una sensación de asombro. Si bien parte de ella coincidía con la colección de Wudang, gran parte era nueva para él. Como importante secta taoísta, Quanzhen tenía una base profunda. Esta fue la adición más valiosa a su colección hasta el momento y ayudaría enormemente a su cultivo futuro. No esperaba tal recompensa por esta visita a Quanzhen. Fue una ganancia inesperada, perfectamente alineada con los principios del karma. Sus pensamientos se volvieron aún más claros. Con eso, Ning Chang se inclinó ante Wang Chongyang. Gracias, maestro Chongyang, por este generoso regalo. No mencionó qué haría en el futuro, pero lo tuvo en cuenta. Las pastillas que había dado antes eran para saldar la deuda de hace 10 años, pero este regalo de las escrituras taoístas era algo que recordaría. Al ver a Ning Chang aceptar los textos taoístas, los discípulos de Quanzhen sonrieron. Incluso Sambuer, que inicialmente se había opuesto a revelar sus textos principales, ahora no tenía quejas. Para ellos, la píldora Golden Wind Jeju y la píldora Jiazi ya eran más que suficientes. Lo más importante es que pudieron ver que Ning Chang no era una persona fría ni indiferente. Eso era todo lo que necesitaban saber. Una visión increíble. Contacto, cultivando 2. La inmortalidad a los 8 años, asombrando a San Sanfen 136. Capítulo 136. Wang Chongyang y los otros discípulos abandonaron el pabellón de la biblioteca, dejando a Ning Chang solo. Habían oído que Ning Chang pasaba la mayor parte de su tiempo en el pabellón de Wudang, estudiando el Dao. Ahora, al ver tantos textos taoístas, sabían que estaría encantado, por lo que sabiamente le dieron espacio. Ning Chang estaba realmente contento. Después de 10 años de leer textos taoístas, había desarrollado un amor genuino por ellos. No utilizó su sentido espiritual sino que escaneó lentamente los textos con los ojos, disfrutando del aroma de la tinta recién seca. Estaba claro que todo esto había sido preparado antes de su llegada. En otras palabras,
Incluso si no hubiera traído la píldora Gyasi y la píldora Golden Wen Jeju, Wang Chongyan había planeado darle los textos taoístas. Esto fue en parte para honrar su amistad pasada, pero quizás también porque Wang Chongyan pensó que no le quedaba mucho tiempo y quería encontrar un patrocinador para la secta Quanzhen. La mirada de Ning Chanch permaneció en cada texto. De vez en cuando abría uno y sus ojos se iluminaban de alegría. Finalmente, se detuvo frente a una pila de manuales de artes marciales y su expresión se suavizó. Wang Chongyan no solo le había dado los textos taoístas de Quanzhen, sino que también le había dado todas las artes marciales de Quanzhen. El manual de los 9 Jin, la habilidad innata, el método del corazón de Quanzhen, la técnica de la espada de Quanzhen, la habilidad del ganso dorado, todas las artes marciales de Quanzhen fueron expuestas antes de Ning Chanch. Para el mundo marcial, esto fue como entregar toda su herencia. Si Ning Chanch tuviera malas intenciones, podría establecer fácilmente su propia rama de Quanzhen. Pero para Ning Chanch, los textos taoístas eran mucho más valiosos. Aún así, este gesto tuvo un gran peso. Se centró en los dos primeros manuales, o mejor dicho, en el primero, el manual Nanin. Se dice que el manual de los 9 Jin fue creado por Huang Zhang mientras compilaba textos taoístas. Contiene principios profundos. Curioso, Ning Chanch abrió el manual. El manual de los New Bin se dividió en dos partes. La primera parte se centró en el cultivo interno, incluyendo técnicas como el método Big Jepper y el capítulo de refinación ósea. La segunda parte contenía artes marciales, como el White Python Whip y la Nine in White Bone Claw. Sin embargo, Ning Chanch no estaba particularmente interesado en las artes marciales. Más bien, se centró en los principios generales relativamente breves. El Dao del cielo reduce el excedente para reponer a los deficientes. Por tanto, el vacío triunfa sobre el pleno, y el débil triunfa sobre el fuerte. La esencia de las 5 vísceras y los 6 intestinos asciende a los ojos, convirtiéndose en la esencia de la vista. La esencia de los huesos forma las pupilas, y la esencia de los tendones forma la parte negra de los ojos. Los ojos de Ning Chanch brillaron mientras estudiaba cuidadosamente cada palabra. Consideró que la esencia del manual de los 9 Jin residía en estos principios. Solo leer estos cientos de palabras le hizo sentir como si estuviera sentado con un maestro taoísta, discutiendo sobre el Dao. Obtuvo muchas ideas. Para mí solo son útiles los principios generales del manual de los 9 Jin. Son la sabiduría destilada de la comprensión de Huang Zhang de los textos taoístas. Estudiarlos debería proporcionarme orientación espiritual. No pudo evitar elogiar. Huang Zhang era verdaderamente un genio en el Dao. Si hubiera perseguido al Dao inmortal, me habría traído aún más inspiración. Huang Zhang había sido un funcionario civil de la dinastía Song hace 200 años. Si no hubiera muerto, probablemente ya sería un inmortal de los 9 Jin. Ning Chanch pudo darse cuenta de que Huang Zhang había sido una figura poderosa entre los inmortales de la tierra. Si todavía está vivo, seguramente lo conoceré algún día. Ning Chanch sonrió y cerró el manual Nanin. Luego abrió en Skill y Quanzhen Heart Method. Wang Chongyan había compartido todo con él sin reservas y Ning Chanch tenía la intención de devolverle esa amabilidad. Él solo buscaba paz mental. Mientras leía, Ning Chanch comprendió rápidamente las dos artes marciales. El maestro Chongyan es de hecho un maestro fundador de una secta. Su talento es extraordinario. Ambas técnicas son excelentes. La habilidad innata cultiva energía innata, que requiere un nivel de gran maestro para practicarla. Finalmente se transforma en energía innata, lo que conduce al reino de la tierra inmortal. El método del corazón de Quanzhen es equilibrado y pacífico. Es fácil de aprender pero difícil de dominar. Sin embargo, una vez dominado, es bastante poderoso y sirve como base para la habilidad innata. Desafortunadamente, el único defecto es que los discípulos del maestro Chongyan carecen del talento para alcanzar el nivel de gran maestro, que es necesario para continuar practicando la habilidad innata. Ning Chanch sonrió. Esto era similar a la situación que Wu Dan había enfrentado en el pasado. Originalmente, había planeado darles 3 pastillas Gyasi para ayudarlos con sus necesidades inmediatas. Pero ahora que había recibido los textos taoístas de Quanzhen, decidió esforzarse un poco más para abordar la raíz del problema.
Echó un vistazo al manual de los 9 Jin y tuvo una idea. Cerrando los ojos, corrientes de luz espiritual comenzaron a parpadear y las tres artes marciales parecieron fusionarse. El pabellón de la biblioteca estaba en silencio, con una leve fragancia en el aire. Ning Chanch entró en un estado de iluminación. Después del tiempo que tardó en arder una varilla de incienso, abrió lentamente los ojos, con una expresión de alegría en su rostro. Notificación del sistema. Has utilizado el método del corazón de Quanzhen como base, lo has combinado con el capítulo de refinación ósea del manual de los 9 Jin y has alterado el flujo de la técnica. Has creado el método del corazón de Quanzhen, versión mejorada. Has utilizado la habilidad innata como base, la has combinado con el método Big Dipper del manual Nanin y has incorporado los misterios de Big Dipper. Has creado la habilidad innata, versión mejorada. Una visión increíble. Contacto, cultivando 2. La inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C138. Capítulo 138. Ning Chanch asintió en silencio en señal de acuerdo. La filosofía de la secta Quanzhen era similar a la de Wudang. Aunque era una secta Jianghu, su esencia tenía sus raíces en el taoísmo. Los discípulos cultivaron principalmente el Dao, y las artes marciales sirvieron como práctica complementaria para la protección. Sin embargo, la secta Quanzhen no era puramente taoísta, abogaba por la integración del confucianismo, el budismo y el taoísmo. Esta fusión de las tres enseñanzas, centradas en comprender el corazón y ver la verdadera naturaleza, fue lo que definió a Quanzhen. Las expresiones de los discípulos se volvieron serias mientras escuchaban atentamente. Ning Changda también se sentó erguido, prestando mucha atención. Por sus conversaciones anteriores con Wang Chongyan, sabía que la comprensión del Dao por parte del gran maestro era excepcional. La voz de Wang Chongyan resonó en la sala. Aquellos que abandonan el mundo secular primero deben buscar una ermita. Si uno no se mueve, la sangre y Eli se estancarán. La medicina es la esencia de las montañas y los ríos, la quinta esencia de las plantas y los árboles. El Dao del corazón es tal que si uno permanece tranquilo, el corazón no se moverá y no verá nada. Comenzó con lo básico, hablando de ermita, deambular, estudiar, meditar y calmar la mente. Aunque estos eran conceptos fundamentales, Wang Chongyan siempre logró ofrecer nuevos conocimientos, a menudo utilizando ejemplos para explicar sus puntos. Ning Chanch asintió en señal de aprobación, sintiéndose inspirado. Sin embargo, cuando miró a los discípulos, notó que la mayoría de ellos parecían confundidos, entendiendo las palabras pero no el significado más profundo. 5 y se reúnen en el palacio central, 3 esencias convergen en la cima. El dragón azul exhala niebla roja, el tigre blanco escupe humo negro. Los innumerables espíritus se alinean, los 100 meridianos fluyen, el cinabrio brilla, el mercurio y el plomo se condensan. Aunque el cuerpo reside en el mundo humano, el espíritu deambula por los cielos. Wang Chongyan continuó, con los ojos profundos como si estuviera inmerso en el mundo de las escrituras taoístas. Profundizó en su comprensión de las 3 flores y los 5 y. Las 3 esencias son las 3 flores, esencia, y espíritu. La esencia es la flor de jade, Eli es la flor dorada y el espíritu es la flor de 9. La mente de Ning Chanch se sintió como si hubiera sido alcanzada por un rayo y comenzaron a aparecer destellos de perspicacia. 3 flores se reúnen en la cima, 5 y regresan al origen. La esencia, Eli y el espíritu nutren las 3 flores, mientras que los 5 órganos almacenan los 5 y, que corresponden a los 5 elementos. Los 5 y los 5 elementos. Una vez que llegue a la etapa de establecimiento de la fundación, podré profundizar en esto. En cuanto a las 3 flores, esencia, y espíritu, ya las he mencionado. Cuando comprendí el fuego verdadero puro Yang, obtuve una idea del fuego verdadero de la esencia y el I. Solo el verdadero fuego del espíritu se me ha escapado, pero podría ser que ¿he estado guardando un tesoro sin darme cuenta? Ning Chanch no pudo evitar reírse interiormente, sintiendo una gran sensación de alivio. En su mar de conciencia, su dios espíritu parpadeó y una llama pálida y espeluznante comenzó a elevarse, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. El dios espíritu era la forma embrionaria del espíritu primordial, y el verdadero fuego del espíritu nació del espíritu primordial mismo.
Así como el fuego verdadero puro yang había emergido de la energía espiritual similar al sol, el fuego verdadero del espíritu emergería del Dios espiritual. Una visión Notificación del cultivando sistema. la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C137. Capítulo 137. Ning Chanch no había creado artes marciales completamente nuevas, sino que simplemente había mejorado las existentes. Para él, esta era una tarea sencilla. Por respeto a las artes marciales de Kwansen, no cambió los nombres, manteniendo los títulos originales de Kwansen Heart Method y NX Skill. Ahora ambas técnicas se han mejorado enormemente. El método del corazón de Kwansen mejorado, combinado con el capítulo de refinamiento óseo, mejorará naturalmente la aptitud con una práctica diligente. Aunque no se puede comparar con la técnica infinita Yin Yang de Wudang, con el tiempo seguirá mejorando significativamente el talento. De esta manera, incluso los 7 de Kwansen pueden usarlo para llegar al nivel de Gran Maestro, o incluso al nivel de Gran Maestro. Y la habilidad innata mejorada, con los misterios de la Osa Mayor, tiene un umbral más bajo. Incluso en el nivel de Gran Maestro, uno puede cultivar energía innata y eventualmente formar energía innata, ganando un poder de combate considerable. Ning Chanch estaba muy satisfecho con sus mejoras. Una técnica mejoró la aptitud, elevando el límite para los practicantes. El otro bajó la barrera de entrada, permitiendo a la gente empezar antes. Con estos cambios, la secta Kwansen solo necesitaba seguir desarrollándose, y mientras sus discípulos se centraran en el cultivo, sus cimientos se fortalecerían con el tiempo. Para la secta Kwansen, este fue un regalo increíble. Para Ning Chanch, pasar el tiempo que tardaba en arder una varilla de incienso para limpiar su conciencia y lograr la paz mental era igualmente importante. Casualmente colocó los 2 manuales revisados a un lado y luego tomó un texto taoísta, sumergiéndose en el mundo de las escrituras taoístas. Una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Ning Chanch salió del pabellón de la biblioteca, vio a Wang Chongyan y sus discípulos acercándose. Wang Chongyan lo elogió: no es de extrañar que hayas logrado tanto a una edad tan temprana, Chanch. Tu dedicación al Dao es incomparable en la secta Kwansen. Los 7 de Kwansen miraron a Ning Chanch con admiración, mientras que Zhou Botong no estaba por ningún lado. Ning Chanch simplemente sonrió. A veces, cuando nos sumergíamos en textos taoístas, el tiempo parecía escaparse. Si hubiera estado en Wudang, sin distracciones, podría haberse quedado en el pabellón de la biblioteca durante un mes. Gracias, maestro Chongyan, por los textos taoístas. He ganado mucho con ellos. Wang Chongyan agitó la mano y sonrió. Siempre y cuando te hayan sido útiles. He venido a molestarte hoy porque es la conferencia taoísta bianual de la secta Kwansen. Me gustaría invitarte a unirte a nosotros. Si tienes tiempo, quizás podrías dar una conferencia tú mismo y abrir los ojos de nuestros jóvenes taoístas. Espero que no te importe. Su expresión era sincera. Ning Chanch estaba intrigado. Sería una buena oportunidad para ver cómo los taoístas de Kwansen entendían el Dao, y también podría aprovechar la ocasión para transmitir las 2 artes marciales recientemente mejoradas. Maestro Chongyan, no hay necesidad de tal formalidad. El Dao no tiene jerarquía. Incluso un niño puede inspirar a un sabio taoísta. ¿Cómo podría compararme con un sabio taoísta? Todos quedaron impresionados por la humildad de Ning Chanch. Ning Chanch siguió a Wang Chongyan y a los demás hasta el salón taoísta, donde muchos discípulos ya esperaban ansiosamente. Al ver su llegada, los ojos de los discípulos se iluminaron de emoción y comenzaron a susurrar entre ellos. ¿Es ese el legendario pequeño inmortal que usó una formación de espada para matar al emperador malvado? Su aura es verdaderamente de otro mundo, como la de un inmortal descendiente de los cielos. Si cuento esta historia mientras viajo por Jianghu, seguramente me ganaré algo de respeto. Intradebr. Acabo de recibir noticias del hermano mayor de que el pequeño inmortal podría darnos una conferencia hoy. ¡Qué emocionante! ¿En serio? Por supuesto, ¿no lo viste hablando con el gran maestro? Escuché que nuestro gran maestro casi lo acogió como discípulo en aquel entonces. Si eso hubiera sucedido, el pequeño inmortal ahora sería nuestro tío menor. Los discípulos estaban llenos de conversación,
llenos de admiración y respeto por Ning Chanch. Sus logros fueron simplemente demasiado extraordinarios. Desde que destruyó el sable cazador de dragones en el pico Tianzu de Wudang, su reputación no ha hecho más que crecer. Cualquiera de sus logros lo habría convertido en una figura legendaria en el Jianghu, pero cuando todos fueron atribuidos a una sola persona, parecía casi increíble. Al enterarse de que Ning Chanch casi se había unido a la secta Quanzhen, los discípulos no pudieron evitar suspirar de arrepentimiento. Después de todo, ¿quién no querría un tío junior tan increíble en su secta? Mientras charlaban, sus ojos nunca se apartaron de Ning Chanch, observándolo mientras él y Wang Chongyan estaban sentados en la plataforma alta. En la sala taoísta, Wang Chongyan y Ning Chanch se sentaron uno al lado del otro, con los 7 Quanzhen debajo de ellos, seguidos por los otros discípulos. El hecho de que Ning Chanch estuviera sentado al mismo nivel que Wang Chongyan mostraba el inmenso respeto que la secta Quanzhen tenía por él. Wang Chongyan le sonrió a Ning Chanch y le dijo, Chanch, esta es la primera vez que asistes a nuestra conferencia de Quanzhen, ¿por qué no escuchas primero y luego ofreces tus ideas? Será una buena oportunidad para que aprendan. Ning Chanch asintió con una sonrisa y los discípulos de Quanzhen de abajo gritaron al unísono, nosotros, los discípulos de tercera generación de la secta Quanzhen, saludamos al pequeño inmortal. Los discípulos estaban todos sonrientes, con los ojos llenos de admiración mientras miraban a Ning Chanch y Wang Chongyan. La expresión de Wang Chongyan se volvió seria y su voz adquirió un tono más profundo, impregnado de True Qi. Esta es nuestra conferencia bianual. Según la tradición, se dividirá en 2 partes, Dao y artes marciales. El Dao es la base, mientras que las artes marciales son un medio para proteger y fortalecer el cuerpo. Debes recordar esto. Has escuchado la conferencia de Wang Chongyan y has adquirido una idea de los principios de las 3 flores y los 5 y. Combinando esto con tu comprensión del fuego verdadero Samadhi, has creado la técnica Dao inmortal, puro fuego verdadero Jin. En ese momento de iluminación, una llama pálida surgió repentinamente del cuerpo de Ning Chanch, exudando un aura inquietante. El fuego verdadero puro Jin era el fuego verdadero del espíritu primordial, diseñado específicamente para quemar el espíritu primordial, la conciencia, el alma, la voluntad e incluso las obsesiones. A medida que se formó el fuego verdadero puro Jin, Ning Chanch sintió que todos sus pensamientos distractores se quemaban, entrando en un estado de vacío y claridad. La pálida llama continuó elevándose, envolviéndolo, pero no se extendió hacia afuera. Wang Chongyan se despertó sobresaltado. Cuando vio la llama que rodeaba a Ning Chanch, sus pupilas se contrajeron. Sintió como si se hubiera encontrado con algo aterrador, como si la llama pudiera quemarlo en el ciclo de reencarnación, borrando su alma por completo. ¿Qué clase de fuego es este? Los discípulos de abajo también notaron el extraño fenómeno alrededor de Ning Chanch, con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras susurraban entre ellos. ¿Qué le está pasando al pequeño inmortal? ¿Podría ser este el legendario fuego verdadero puro Yang? No, he oído que Pure Yang True Fire es azul, pero esta llama es pálida. Podría ser que el pequeño inmortal haya adquirido una nueva perspectiva a partir de la conferencia del Gran Maestro. Esta especulación dejó a todos asombrados. ¿Qué clase de talento monstruoso podría obtener una iluminación tan aterradora con solo una breve conferencia? Aunque no podían comprender completamente el poder de la llama, instintivamente sabían que era peligrosa. Solo una chispa probablemente podría acabar con toda la secta Quanzhen. Los discípulos susurraron en voz baja, pero Wang Chongyan rápidamente hizo un gesto para pedir silencio. Inmediatamente se calmaron, con los ojos todavía fijos en Ning Chanch. Para entonces, las llamas alrededor de Ning Chanch se habían disipado gradualmente y el fuego verdadero del espíritu primordial se había retirado. Salió de su estado meditativo, con los ojos llenos de un atisbo de disculpa. Me disculpo profundamente por interrumpir su conferencia, maestro Chongyan. Wang Chongyan lo rechazó pero no pudo evitar preguntar, ¿obtuviste alguna idea? Ning Chanch sonrió y asintió. Un poco. No se molestó en ocultar su alegría. La cosecha de esta sesión fue inmensa. Ahora que había comprendido el verdadero fuego del espíritu primordial, si también pudiera captar el verdadero fuego de la esencia, podría combinar esencia y espíritu para formar el verdadero fuego Samadhi una vez que llegara a la etapa de establecimiento de la fundación. Una
visión increíble. Contacto. Cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C139. Capítulo 139. Incluso sin el fuego verdadero Samadhi, el fuego verdadero del espíritu primordial ya era formidable. El fuego verdadero del espíritu primordial tenía dos funciones principales. 1. Iluminación. Podría quemar pensamientos distractores y demonios internos, permitiendo al usuario entrar en un estado de vacío y claridad, facilitando la comprensión del Dao. 2. Combate. Podría quemar el alma, la voluntad y el espíritu primordial de los enemigos. Si Ning Chanch volviera a enfrentarse a la voluntad del Buda del monje budista, una sola explosión del fuego verdadero del espíritu primordial sería suficiente para incinerarlo, sin necesidad del poder combinado del trueno celestial y el fuego verdadero como antes. Al escuchar la respuesta de Ning Chanch, Wang Chongyan no pudo evitar suspirar de admiración. Chanch, tu comprensión es incomparable en este mundo. Sabía que la poca perspicacia de Ning Chanch estaba lejos de ser ordinaria. Los 7 de Quanzhen, al escuchar los elogios de Wang Chongyan, no pudieron evitar sentir envidia. Después de todo, en todos sus años escuchando las conferencias de Wang Chongyan, rara vez habían obtenido tales conocimientos. Pero también sabían que no podían compararse con Ning Chanch. Ning Chanch sonrió y se disculpó nuevamente por interrumpir la conferencia. Wang Chongyan lo rechazó, claramente satisfecho de que Ning Chanch hubiera ganado algo con la sesión. Continuó su conferencia como de costumbre. Esta vez, los discípulos escucharon aún más atentamente, con la esperanza de obtener ideas como las de Ning Chanch. Pero desafortunadamente no todos poseían un talento tan monstruoso. La iluminación de Ning Chanch provino no solo de la conferencia de Wang Chongyan sino también de su profundo conocimiento del Dao de las 3 flores. Las palabras de Wang Chongyan solo dieron el empujón final. Wang Chongyan no se sintió decepcionado, ya que no obtener información era la norma. No te desanimes. La diligencia en el cultivo es el verdadero camino, les recordó gentilmente. Los discípulos salieron de su ensoñación y le dieron las gracias, casi cayendo en un estado de obsesión. Luego, Wang Chongyan pasó a las artes marciales, centrándose en el método del corazón de Quanzhen, la técnica fundamental de la secta Quanzhen. Todos los discípulos de Quanzhen practicaban este método, y aquellos que alcanzaban el nivel de gran maestro podían entonces realizar la transición a la habilidad innata. Ning Chang escuchó en voz baja. La conferencia sobre artes marciales le resultó de poca utilidad, pero le dio la oportunidad de perfeccionar aún más las mejoras que había realizado en el método del corazón de Quanzhen 3 días antes. Cuando terminó la conferencia sobre el método del corazón de Quanzhen, Wang Chongyan hizo una pausa y los discípulos gritaron al unísono, «Gracias, gran maestro, por la conferencia y la instrucción en artes marciales». Sus ojos estaban llenos de gratitud, ya que la conferencia había sido claramente beneficiosa. Muchos discípulos habían resuelto sus dudas de larga data. Wang Chongyan se rió y asintió. Luego, Ma Yu y los otros 7 de Quanzhen se turnaron para dar sus propias conferencias. También hablaron del Dao y las artes marciales, pero en comparación con las ideas de Wang Chongyan, sus enseñanzas parecían mucho más rudimentarias. Para Ning Chanch, eran de poco valor. En cuanto a la parte de artes marciales, fue aún menos útil. Los 7 de Quanzhen no discutieron el método del corazón de Quanzhen, sino que se centraron en técnicas como la habilidad del ganso dorado y la técnica de la espada de Quanzhen, explicando puntos clave en su práctica. Cuando los 7 terminaron, los discípulos todavía parecían ansiosos por más y sus ojos se dirigieron hacia Ning Chanch, quien permaneció sentado en la plataforma alta. Incluso los 7 de Quanzhen lo miraron expectantes. Cultivando la inmortalidad a los 8 años, asombrando a Sang Sanfen C140. Capítulo 140. Ning Chanch sonrió y pasó de hablar del Dao a las artes marciales. Hace unos años, recibí los textos taoístas del maestro Chongyan y desde entonces he adquirido algunos conocimientos sobre el método del corazón de Quanzhen. Comenzó a explicar el método del corazón de Quanzhen. Los discípulos, todavía en shock, rápidamente se enderezaron y escucharon atentamente. El gran Dao comienza abriendo los 9 orificios, y los 9 orificios se originan en el acupunto Beilu. Primero, la energía sube desde el punto de acupuntura de Zhongguan en las plantas de los pies, ascendiendo gradualmente hasta las rodillas.
Mientras Nin Chanch recitaba el conocido método del corazón de Kwansen, los discípulos inicialmente quedaron desconcertados. Pero pronto, los que habían practicado el método comenzaron a abrir los ojos con incredulidad. Especialmente Wang Chongyan, cuyo cuerpo tembló levemente y su rostro se sonrojó de emoción. Como fundador de la secta Kwansen y creador del método del corazón Kwansen, Wang Chongyan también había estudiado el manual de los 9 Jin y era muy consciente de sus misterios. Mientras escuchaba atentamente, se dio cuenta de que la versión de Nin Chanch del método del corazón de Kwansen no era ordinaria, contenía los principios profundos del manual de los 9 Jin. De hecho, Wang Chongyan había intentado una vez fusionar el manual de los 9 Jin con su habilidad innata, pero fracasó y sufrió una reacción violenta. Más tarde, Ouyang Feng lo emboscó, dejándolo con la herida original que lo habría matado si no fuera por la píldora Golden Wen Jade de Nin Chanch. Ahora, sus ojos se abrieron en estado de shock. Se dio cuenta de que Nin Chanch había integrado con éxito el capítulo de refinación ósea del manual Nin Jin en el método del corazón de Kwansen. Esto significaba que a partir de ahora cualquiera que practicara el método del corazón de Kwansen mejoraría naturalmente su aptitud. Este fue un desarrollo increíble. En un instante, el método del corazón de Kwansen se convirtió en una técnica divina. En el Jiangu, cualquier técnica que pudiera mejorar la propia aptitud sería objeto de disputa entre innumerables personas. Y lo más sorprendente fue que Nin Chanch había estudiado el método del corazón de Kwansen hacía apenas 3 días. En solo 3 días lo había refinado y mejorado, creando una poderosa técnica divina. ¿Qué clase de talento monstruoso era este? Por un momento, Wang Chongyan y los discípulos de Kwansen adquirieron una comprensión más profunda del aterrador talento de Nin Chanch. Esto fue aún más impactante que cuando Nin Chanch comprendió el verdadero fuego del espíritu primordial. Antes sabían que el fuego pálido era poderoso, pero no habían comprendido plenamente su significado. Pero el método del corazón de Kwansen era diferente. Era la técnica que practicaban todos los días. Wang Chongyan acababa de dar una conferencia al respecto y ahora, al escuchar la versión de Nin Chanch, la diferencia era clara. Ya no era el mismo método del corazón de Kwansen, era una técnica completamente nueva. Nin Chanch simplemente decidió no cambiarle el nombre. Sintiendo la conmoción y el asombro en la habitación, Nin Chanch sonrió interiormente. Si supieran que él había creado esta técnica en el tiempo que tardaba en arder una varilla de incienso, se sorprenderían aún más. En ese momento, todos miraron fijamente a Nin Chanch, con los ojos llenos de incredulidad. Incluso después de que terminó de hablar, permanecieron aturdidos. Los 7 de Kwansen estaban tan emocionados que sus rostros se pusieron rojos y no podían dejar de temblar. La aptitud siempre había sido la lucha de su vida. Si bien la reputación de Wang Chongyan como divinidad central era grande en la dinastía Song, sus discípulos no fueron particularmente sobresalientes, al igual que los 7 héroes Wudang. La conferencia de Nin Chanch sobre el método del corazón de Kwansen les dio esperanza. Con trabajo duro podrían mejorar su aptitud. Puede que no se conviertan en genios incomparables, pero ciertamente podrían hacerlo mejor que antes. Al menos, no necesitarían pasar décadas avanzando hasta el nivel de gran maestro, y con dedicación, incluso el nivel de gran maestro estaba a su alcance. La gratitud de Ma Yu era palpable. Desde la llegada de Nin Chanch a Kwansen, primero había usado la píldora Golden Wen Jade para curar la herida original de su maestro, luego pronunció una conferencia que condujo a avances entre los discípulos, incluido el ascenso de Tan Chuduan a gran maestro. Y ahora había perfeccionado el método del corazón de Kwansen a tal nivel. Todas estas contribuciones hicieron de Nin Chanch un gran benefactor de la secta Kwansen. La mejora del método del corazón de Kwansen aumentó enormemente los cimientos de la secta y, con el tiempo, seguramente se convertiría en una secta importante, quizás incluso en una verdadera tierra santa taoísta. Con este pensamiento, todos los discípulos de Kwansen se inclinaron en gratitud y exclamaron: «Gracias, pequeño inmortal, por tu amabilidad al enseñarnos artes marciales». Miraron a Nin Chanch con ojos llenos de gratitud y admiración, dándose cuenta de que era incluso más extraordinario de lo que sugerían las leyendas. Su amplitud de miras también era digna de respeto. Era un genio incomparable, tanto en talento como en carácter. Nin Chanch aceptó su gratitud con una sonrisa.
Wang Chongyan estaba lleno de emoción y estaba a punto de inclinarse cuando su expresión se congeló y sus ojos se abrieron en estado de shock. A través de una transmisión secreta, los secretos de la habilidad innata le susurraban al oído. Ning Chanch también había compartido con él la versión mejorada de la habilidad innata. Sin embargo, como era la técnica central de la secta Quanzhen, solo la compartió con Wang Chongyan, dejándole a él decidir a quién enseñársela. Wang Chongyan quedó asombrado. Los mantras de la habilidad innata entraron en sus oídos, pero estaban imbuidos de diferentes maravillas, exactamente por lo que había estado luchando. Había intentado integrar los misterios del manual de los Newbin en la habilidad innata, pero había fracasado. Ahora se le presentó la versión de la habilidad innata de Ning Chanch, más perfecta de lo que podría haber imaginado. El impacto fue incluso mayor que la mejora del método del corazón de Quanzhen. Contacto 2. Simplemente hemos sentado las bases. Chanch, ¿qué tal si compartimos algunas ideas del Dao de Wudang? Ning Chanch sonrió. Ya que me has invitado, te lo haré. Tan pronto como habló, su aura se volvió etérea, exudando una cualidad de otro mundo e inalcanzable. Su voz, como el sonido del propio Dao, comenzó a resonar mientras hablaba. Sus enseñanzas eran demasiado profundas, e incluso con la ayuda del poder espiritual, la mayoría de la audiencia no podía comprenderlas plenamente. Entonces, decidió centrarse en una parte específica, tal como lo había hecho cuando daba una conferencia en Wudang. Comenzó con los 5 elementos. Los 5 elementos: agua, fuego, madera, metal y tierra. El agua humedece y desciende, el fuego arde y sube, la madera se dobla y se endereza, el metal cede y se reforma, la tierra nutre y cosecha. Con solo unas pocas palabras, los discípulos quedaron aturdidos y sus corazones llenos de asombro. Incluso Wang Chongyan no fue una excepción. En sus mentes comenzaron a desarrollarse visiones increíbles. Una tortuga negra salió del mar, agitando olas imponentes, esto era agua. Un dragón verde se elevó hacia el cielo, entrelazado con un árbol celestial, este era Gud. También había árboles divinos en el océano, flores de loto de fuego y agua, y un cuervo dorado ardiendo en el cielo, estas eran las manifestaciones del Dao. En comparación con la conferencia anterior de Wang Chongyan, esto fue como la noche y el día. Ning Chanch estaba utilizando la técnica de manifestación Dao, que le permitió presentar la esencia de su Dao a la audiencia. El Dao de los 5 elementos no era solo para el cultivo del Dao inmortal, también era aplicable a las artes marciales. En la sala taoísta ya se podía oír a los discípulos abrirse paso, y su progreso sacudía la sala. Aunque el método del corazón de Quanzhen no podía compararse con las técnicas de Wudang y las enseñanzas de Ning Chanch no se adaptaban perfectamente a ellas, el impacto seguía siendo significativo. Varios discípulos talentosos comenzaron a abrirse paso. Entre ellos, Tan Chuduan, uno de los 7 de Quanzhen, estaba conmovido hasta las lágrimas. Acababa de comprender el Dao del agua, lo que le permitió romper una barrera que lo había preocupado durante años. Había llegado al reino del Gran Maestro, convirtiéndose en el tercer Gran Maestro entre los 7 de Quanzhen. Una ola de miradas de asombro se dirigió hacia Ning Chanch, llena de admiración y reverencia. Solo ahora se dieron cuenta de lo que significaba para Ning Chanch dar una conferencia. Fue como recibir la guía de un sabio taoísta, una revelación que atravesó el alma. Wang Chongyan se quedó allí, atónito, como si estuviera soñando. Pero aún no había terminado. Contacto 2.